Buenos días, mi nombre es Jonathan Femat Picena. Soy aspirante a la licenciatura de Derecho de la Universidad Abierta de Distancia de México. Esta es mi presentación multimedia y exposición de resultados del tema que elegí, el cual fue el policía y el uso diferenciado de la fuerza, legítima defensa y cumplimiento de un deber. Introducción. La intención de la siguiente presentación es darnos a conocer los fundamentos legales en los que se basa el actuar policial, así como conocer el uso de la fuerza, la legítima defensa y el cumplimiento de un deber, acciones que incluso los oficiales desconocen, de igual manera la ciudadanía. ¿Qué tenemos como antecedentes? Desde que la sociedad vive en sociedad, se han necesitado leyes y dentro de esto un cuerpo de seguridad que se encargue de velar porque éstas se cumplan. Pero para que el cuerpo de seguridad logre hacer esto, necesita hacer uso de la fuerza, situación que ha tenido que ser regulada para no caer en excesos o abusos, llegando a cometerse hasta incluso actos de tortura. ¿Cuáles son las funciones básicas de un policía? Las funciones básicas son la prevención, la disuasión, la investigación, la protección, auxilio, apoyo y conciliación. Prácticamente y primordialmente las funciones de un policía son tres: proteger los bienes públicos y privados, mantener la paz pública y proteger la integridad físico, sexual y psicosexual de las personas. Para lograr hacer esta labor, el policía tiene que hacer uso de la fuerza. ¿Pero qué es el uso de la fuerza? Bueno, el uso de la fuerza es toda acción que ejerza cierta cantidad de violencia, ya sea psicológica o física, dirigida al sujeto de riesgo, con la finalidad de que desista del acto que va en contra de las leyes y pueda ser controlado. Esta fuerza irá de menor a mayor, según se vaya requiriendo. Existen niveles del uso de la fuerza, muchos de ellos basados en el actuar de la Policía Federal. Los niveles del uso de la fuerza están regulados por las leyes, desde las internacionales hasta las nacionales, como lo es el Protocolo de Estambul para la prevención de la tortura, la ley para los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, expedida por la ONU, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Existe el Protocolo del Uso de la Fuerza de la Policía Federal y algunas otras reglamentaciones como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás que encontraremos. Todas estas han sido creadas con la finalidad de que los oficiales no hagan uso excesivo de la fuerza o lleguen a torturar a un sujeto de riesgo. ¿Cuáles son estos niveles del uso de la fuerza? Son presencia. En este nivel se causa un impacto psicológico con la finalidad de prevenir o incitar al sujeto de riesgo a desistir de su actividad. Es una meramente violencia psicológica. ¿Qué pasa? Al sujeto o los sujetos, al ver una unidad policial o a ver al oficial uniformado, van a desistir del acto. Es meramente preventiva y disuasiva. Cuando este nivel de fuerza no es suficiente, pasamos a la verbalización. En este nivel se le dan indicaciones al sujeto mediante comandos verbales. El oficial se identifica como integrante operativo de alguna institución de seguridad pública y le da indicaciones enérgicas al sujeto de riesgo para que desista de su acto constitutivo de delito o falta administrativa. Si no es suficiente, se pasa al nivel de contacto físico, que es cuando ya se toca al sujeto de riesgo para que desista del acto. Muchas veces hay una resistencia pasiva y con el puro contacto físico el sujeto desiste y se puede controlar y ponerle los candados de mano. Sin embargo, si esto no es suficiente, pasamos al uso de armas no letales, tales como la tonfa, el bastón retráctil, el bastón de rotación rápida, el cután, el teaser o cualquier otro mecanismo de control menos lesivo para poder controlar al sujeto de riesgo. Desgraciadamente muchas veces estos niveles no son suficientes y tenemos que pasar al último y que realmente ningún oficial quiere llegar a él, que es el uso de armas potencialmente letales, que es cuando ya se hace uso del arma de cargo. Háblese del arma corta o el arma larga, pistola, revólver, fusil, su ametralladora o el arma que se tenga a cargo. Lógicamente se le va a indicar al sujeto de riesgo que desista de su acto o vamos a hacer uso de este tipo de fuerza. Si el sujeto no desiste, se va a hacer uso de la misma para reducir y neutralizar al sujeto de riesgo.
Durante este proceso, el oficial, en medida de lo posible, mantendrá contacto con su central de radio y sus mandos para irles informando de la escalada del uso de la fuerza. Después de haber hecho uso de la fuerza, si se requiere, se pedirán y solicitarán los servicios de urgencias médicas para la víctima, algún oficial lesionado y para el sujeto de riesgo que haya salido herido. En estas situaciones, después de hacer toda la intervención, se tiene que llenar, como lo marca el protocolo del primer respondiente, un informe del uso escalado de la fuerza. Bien, ahora que conocemos lo anterior, la pregunta es: ¿cuándo el agente de seguridad pública utilizará la fuerza en legítima defensa y cuándo en cumplimiento de un deber? En esta investigación que se realizó, se obtuvieron datos en los que los mismos oficiales decían que la policía no utiliza la fuerza en legítima defensa y solo en cumplimiento de un deber. De igual manera, los ciudadanos en su mayoría desconocen estos conceptos. Vamos a definirlos. ¿Qué es legítima defensa? Legítima defensa es cuando se defiende un bien jurídico tutelado propio o ajeno que está recibiendo una agresión sin derecho, sin provocación y con dolo, utilizando los medios o mecanismos que se tengan a la mano de una manera proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un oficial o un ciudadano defiende un bien jurídico tutelado como es la vida, la integridad física de las personas, la integridad psicosexual y los bienes patrimoniales que están siendo objeto de una agresión sin derecho, sin provocación y con toda la intención de causarles un menoscabo, podrá defenderlos utilizando los medios o mecanismos que tenga en ese momento al alcance, de una manera proporcional y diferenciada, tratando en todo momento de causar el menor daño posible al agresor. Pero, ¿y ahora qué es cumplimiento de un deber? El cumplimiento de deber es la obligación de llevar a cabo una acción, la cual está dentro de las funciones que realizamos en nuestra profesión. Es la obligación moral que nos lleva a una sana convivencia dentro de la sociedad. Es decir, cumplir con nuestra profesión. ¿Sí? Es cuando realizamos las actividades que nos son encomendadas. Háblese de un policía, háblese de un juez, háblese de un abogado, háblese de un médico, porque el médico tiene el deber de atender a sus pacientes. El contador tiene el deber de velar las finanzas de la empresa. Entonces estamos hablando de que es cuando llevamos a cabo las funciones que así nos exige nuestra profesión. Y una obligación moral es como todo ciudadano con nuestros semejantes, nuestros conciudadanos y nuestra nación, estado o municipio en el que vivamos, nuestra colonia incluso y nuestra familia. Es nuestro deber velar y proteger cualquier situación que sea agredida sin derecho ni provocación. Es un cumplimiento de un deber. Ahora que conocemos ambas definiciones, sabemos pues que el policía siempre actuará en cumplimiento de un deber, ya que así se lo exige su profesión, y actuará en legítima defensa. De igual manera, porque su profesión le exige la defensa de bienes jurídicos tutelados propios y ajenos. Es entonces obligación de los ciudadanos actual policial, para poder exigir a sus fuerzas de seguridad una labor más eficiente, y obligación del oficial conocer sus obligaciones para realizar una labor más profesional. ¿Qué metodología utilizamos? Bueno, para esta investigación fue necesaria la metodología primero de investigación documental. Hay que juntar fuentes de consulta para fundamentar legalmente el uso de la fuerza, la legítima defensa y el cumplimiento de un deber, para poder sustentar nuestra argumentación. Luego se tuvo que hacer una investigación de campo, con entrevistas y encuestas, mismas que arrojaron datos interesantes en cuanto al poco conocimiento tanto de las fuerzas del orden como de los ciudadanos de lo que es el uso de la fuerza, legítima defensa y cumplimiento de un deber. Es lastimoso saber que nuestras fuerzas del orden no están bien capacitadas. Saben que pueden hacer uso de la fuerza, pero muchos desconocen sus niveles. Muchos desconocen que la legítima defensa también la lleva a cabo un oficial, y muchos desconocen lo que es el cumplimiento de un deber. Los resultados, antes que frustrarnos, nos dan una oportunidad para mejorar. Esto, indicando a nuestras instituciones de seguridad que capaciten de manera más profesional a sus elementos, y de igual manera incitando a la sociedad a que tengan conocimientos de estas regulaciones, para que sepan el por qué se hace uso de la fuerza, sus niveles y cuándo pueden ellos decir que hay un exceso del uso de la fuerza o incluso se llega a dar un caso de tortura. Cuándo también pueden actuar en legítima defensa y queda exonerados de la conducta antijurídica.
o cuando es cumplimiento de un deber, ambos exonerantes de una conducta antijurídica. ¿Qué concluimos con esto? Bueno, en primer lugar, el uso de la fuerza está legalmente regulado. La legítima defensa está sustentada jurídicamente. El cumplimiento de un deber es obligatorio según la profesión y por moral. Las fuerzas de seguridad deben capacitarse y la ciudadanía debe de investigar para tener conocimiento de estas regulaciones. En pocas palabras, trabajar en conjunto y coadyuvándose el uno con el otro para lograr mejores resultados en cuanto a la seguridad pública se hable. Para cerrar, finalizamos esta presentación solo agregando que las leyes están bien realizadas y definidas. El problema no son estas, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni los jueces o el sistema de justicia en sí. Este es un problema de cultura, ya que como malos ciudadanos y malos profesionales de la seguridad no estudiamos la ley, no la respetamos y no la ponemos en práctica. Cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra cultura y modificaremos el entorno en el que nos desarrollamos. Sería todo. Gracias.